Porque lo podemos sentir y lo podemos también ver en los cantos, en la alabanza de su pueblo. El Señor habita en la alabanza de su pueblo. Pero también podemos ver al Señor a través de su palabra, a través de lo que Él quiere para nosotros, para nuestras vidas. Y me da gusto que haya jóvenes que no solamente quieren ser entretenidos. Porque yo últimamente he visto aún en la generación de muchos jóvenes cristianos que se preocupan mucho o los pastores se preocupan mucho por entretener a los jóvenes. Y a veces hacen actividades, bueno también, las actividades recreativas, las tareas de alabanza, son buenas, todo eso es bueno, pero yo creo que lo central de todo es la palabra de Dios. Lo central del culto cristiano, lo central de la vida cristiana es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver exactamente el joven cristiano y la ciencia. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, te ruego que uses a tu siervo, Señor, en esta hora, para que pueda ministrar tu palabra con poder y autoridad. Que todos los que estamos aquí, Señor, podamos entender qué es lo que quieres de nosotros a través de esta palabra que será expuesta, Señor, a través de esta conferencia, de esta charla, de esta predicación. Que así sea, Señor, úsame y usa los corazones de mis hermanos. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, ¿el título cuál es para que se les grabe? Joven cristiano y la ciencia. Y ahí tenemos una imagen, ¿no? Donde se ve, pues, ¿sí saben qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si es cierto, los que dijeron que sí. Ok, muy bien. Y pues aquí tenemos la Biblia, ¿no? Entonces como que esa confrontación ha habido, ¿no? Algunas personas dicen, no, pues es que en la Biblia nada tiene que ser ante la ciencia o la ciencia ante la Biblia. Y bueno, pues vamos a ver aquí. Bueno, le puedes dar uno porque ya no funciona. Sí, porque no funciona, no funcionó. No sé qué pasó, pero no funcionó. Miren, ven esta imagen aquí, quiero que se pongan atención en esta imagen, por eso le puse una flecha, para que vean esta imagen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué imagen ven ahí? Es una persona con una cabeza de burro. Ajá, pero más que una persona, alguien dijo por ahí, es Jesucristo con una cabeza de asno. A nosotros quizás esto nos parezca algo sacrílego, algo blasfemo, pero esta imagen se encontró por ahí en el siglo XIX, en 1800 y algo, y es una imagen que se encontró en una casa romana, en una pared de yeso, y era pues una burla. Esta inscripción, este graffiti, por así llamarlo de alguna manera, se encontró, ya les dije, en 1800 y algo, pero data del siglo primero al segundo siglo, más o menos lo datan en esa época. ¿Y qué quiere decir esto? Que el mundo grecorromano de aquella época, de la época del Señor Jesucristo, lo dibujaba de esa manera porque creían que los cristianos eran ignorantes, que los cristianos eran precisamente personas que no se preparaban, iletradas de alguna manera. Y de alguna manera tenían razón, cierta razón. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Si ustedes se dan cuenta, los primeros cristianos fueron albañiles, carniceros, pescadores, panaderos, esclavos. Pues de alguna manera los primeros cristianos sí eran iletrados. Pero fíjense bien cómo hasta nuestros días mucha gente todavía piensan que los cristianos o ser cristiano es sinónimo de ser ignorante, hasta la fecha. Denle nomás, por favor, y vamos a ver aquí entonces, ayúdenme a leer este pasaje, Hechos 4:13, ayúdenme a leerlo, por favor. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces era de alguna manera era cierto, porque los líderes religiosos, al ver a los discípulos de Jesús, se maravillaban porque los identificaban como personas que no tenían ¿qué? Letras, es decir, que eran hombres ignorantes, eran gente del vulgo, pero se maravillaban porque reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado en la mejor universidad teológica de la época, 3 años con Jesús. Entonces esa ignorancia que tenían se fue quitando con el tiempo. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí datos importantes. Uno más, por favor. Fíjense lo que dice ahí en el título: el cristianismo nada tiene que hacer ante la ciencia. Es lo que dicen ciertos grupos de científicos o incluso ciertos universitarios. No, a ver, la Biblia o el cristianismo nada tienen que ver
con la ciencia, porque el cristianismo ¿en qué se basa? En la Biblia, y entonces la Biblia, como no puede comprobarse científicamente, pues nada tiene que hacer ante la ciencia. Y hay un dicho por ahí, que yo puse ahí la imagen de este hombre, Louis Pasteur. Él fue el creador de todo el proceso de la pasteurización de la leche y de otros, los jugos, todo eso que hoy podemos tomar sin ningún peligro fue gracias a Louis Pasteur. Y también él inventó, descubrió, como ustedes quieran decirle, la vacuna contra la rabia. Y él decía, poca ciencia aleja de Dios. Aquellos que, por ejemplo, nada más leen algún artículo, compran la revista muy interesante y leen algún artículo y creen que saben mucha ciencia, o los que entran a la prepa o a la universidad se creen todo lo que los maestros les dicen, y porque saben poquita ciencia, ahí lo dice bien claro, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia, ¿qué hace? Miren, aquí yo traje este libro, no sé si ustedes han escuchado hablar de Francis Collins. Francis Collins fue el que descubrió el genoma humano. En los Estados Unidos hubo 2 laboratorios, obviamente se les pidió que develaran el secreto del genoma humano, y este hombre, Francis Collins, fue quien descubrió el genoma humano. Él era ateo cuando estaba trabajando en esta investigación, y cuando él logra develar el genoma humano, se convierte a Cristo, y él escribe este libro, que por cierto se lo recomiendo, se llama El lenguaje de Dios. Y él aquí cuenta, dice, es que era imposible que viendo toda la estructura del genoma humano, no pudo ser obra de la casualidad, esto lo tuvo que haber hecho un ser superior. Y entonces él viene al conocimiento de Cristo y bueno, escribe este libro. Entonces, mucha ciencia, ¿qué hace? Acerca a Dios. Poca ciencia aleja a Dios. ¿Ustedes creen que este hombre sabía de ciencia? Por supuesto que sí. Era un científico tremendísimo. Es un científico tremendísimo. Ahora, déjenme comentarles que los maestros científicos y alumnos cristianos tienen una fuerte crisis de identidad cuando llegan a las universidades, cuando llegan a estudiar. ¿Por qué? Porque ahí les empiezan a bombardear, ¿no? En las universidades, en las escuelas les empiezan a bombardear y les empiezan a decir, bueno, pues cristianismo y ciencia no se llevan, pero ya vimos que sí. ¿O si nos queda claro esa parte? Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Grábense eso. Vamos a darle uno más. Ahora vamos a ver qué es ciencia. Ahí hay una definición de ciencia. Ayúdenme a leer en esto verde la definición de ciencia. La ciencia es un conjunto de ¿qué? Y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se desprenden principios o leyes. Lo que mayormente conocemos, aquello que nos enseñaron desde, pues quizá en sexto, la secundaria, la prepa y de ahí para adelante, el famoso y conocido método científico. Y aquí está, el método científico consiste, como dice ahí una definición de ciencia, es observación. Lo primero que hace un científico, lo primero que hace una persona que se dedica a hacer ciencia, es observar. Miren, vamos a usar el ejemplo de Isaac Newton, aunque sabemos que no fue así, que esa historia de que se le cayó, que estaba en el árbol y se le cayó la manzana, es apócrifa, pero de todas maneras la vamos a usar aquí, vamos a usarla como ejemplo. Él observó que las manzanas se caían. Hizo una hipótesis. Y miren, ¿qué es una hipótesis? A nosotros, por ejemplo, hoy, a nuestros niños, a nuestros jóvenes les enseñan, a ustedes les han enseñado en las escuelas, la teoría de la evolución. Y muchos la creen, porque el maestro se la dijo, pero sigue siendo una ¿qué? Una teoría, es una hipótesis, no se ha podido comprobar porque no han podido encontrar el eslabón perdido y nunca lo van a poder encontrar porque nosotros sabemos que el hombre no viene ni desciende del mono ni del chango. Nosotros creemos y somos creacionistas, creemos en que Dios creó todo lo que existe. Bueno, primero la observación, luego la hipótesis y después viene ¿qué? Vamos a imaginarnos, ¿no? Quizás Newton dijo, todo lo que sube tiene que bajar, entonces aventó varias cosas y lo observó y entonces lo comprobó, lo experimentó. Y de ahí pudo formular una ley, la primera ley de la gravitación universal, que es palabras más, palabras menos, todo lo que sube tiene que bajar.
Eso es el método científico, eso es la ciencia. Ahora, vamos a darle uno más acá y vamos a ver que, uno más por favor. Vamos a ver que en la Edad Media, a ver, díganme, bueno, ahí está escrito, ¿verdad? Pero la Edad Media, ¿en qué periodo empezó y en qué periodo terminó? Siglo V, vamos a decirlo así, hasta el siglo XV, fue el periodo del medioevo, la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad de las Tinieblas, como gusten llamarle. Y en esta época, la Iglesia Católica Romana es la que imperaba, y su pensamiento y su filosofía era la que imperaba. ¿Y cuál era el pensamiento? La Iglesia Católica decía que solo lo celestial, lo divino, lo eclesiástico, valía la pena ser estudiado. Solamente lo espiritual era bueno, y lo terrenal era malo. Y durante todo ese periodo de 15 siglos, de 10 siglos, que duró esta etapa de 10 siglos, la Iglesia Católica estorbó el crecimiento de la ciencia. Si había, por ejemplo, un doctor, un médico que quería estudiar la circulación y para eso tenía que diseccionar un muerto, obviamente no podía, porque la Iglesia Católica veía como un sacrilegio todo eso. Hubo algunos valientes que se atrevieron y robaron cuerpos y los abrieron. Y pudieron, la ciencia se detuvo mucho tiempo en esa época, ¿no? Eso trajo un retroceso a la ciencia. Y fíjense que este pensamiento es actual en nuestras iglesias. Tristemente, en muchas iglesias se piensa así. La ciencia, el estudio, pues sí, estudia y todo, pero lo más importante es lo espiritual. Y hacemos una dicotomía, como que decimos lo espiritual y lo terrenal. Cuando todo es de Dios. Fíjense lo que dijo Dios cuando creó todo el universo. Cuando acabó de crear todo el universo, ¿qué dijo Dios? ¿Vio bueno que era? En gran manera, era bueno en gran manera. Así que las cosas naturales también son buenas en gran manera. Incluso fíjense, San Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la iglesia, dijo que no podía mirar una lagartija porque era indigno delante de Dios. Y si ustedes se dan cuenta y han leído la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, ahí podemos ver el relato del rey Salomón. Y el rey Salomón se dedicó también a estudiar la naturaleza, a estudiar las plantas. No está peleado la Biblia, no está peleado lo espiritual con la ciencia. Aunque muchos piensan así, yo espero que ese pensamiento se les borre a ustedes de la mente este día. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver entonces, esta fue una introducción, vamos a ver la primera enseñanza que yo quiero dejarles. Bueno, vamos a leer este versículo. Salmo 94:10, ayúdenme a leerlo. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Entonces, ¿quién le enseñó al hombre la ciencia? Miren, hay un mandato que se llama el mandato cultural que está ya en Génesis. Y ese mandato cultural Dios le dijo al hombre que él tenía que enseñorearse de la creación. Y ese mandato cultural le estaba dando permiso para que él descubriera las leyes del universo. Porque el universo se maneja a través de leyes. Y Newton y todos los científicos lo único que han hecho es descubrir esas leyes. Y les dio la oportunidad también de generar técnicas que más tarde se convirtieron en ciencia. Y esto no lo vamos a ver aquí, pero si ustedes quieren verlo también más adelante en Génesis 4, vamos a ver quiénes son los primeros que crearon la ciencia. Desgraciadamente fueron los impíos. Vamos a darle uno más aquí. Ahora sí, la primera cosa que yo quiero dejarles en sus corazones, jóvenes. El cristiano debe, ¿qué dice ahí? Y vamos a leer Daniel 1 del 1 al 4, este relato bíblico. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad. Toda la Biblia es inerrante, la Biblia no se equivoca, la Biblia tiene toda la verdad. Miren lo que dice aquí, vamos a leer cómo dice aquí. Ayúdenme. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a Resinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo al rey de las reinas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Rápidamente, los babilonios conquistaron a Israel y tenían un sistema. Los babilonios se llevaban tanto lo material, lo mejor se lo llevaban, y se llevaban a la mejor gente, a la gente más preparada. ¿Para qué? Se llevaron a estos muchachos que ya, fíjense, ya habían sido educados en la ciencia, en la sabiduría de los judíos. Y aguas, ahí les va un dato, no les va a cobrar nada, es un paréntesis. Si ustedes examinan quiénes son los que han ganado más premios Nobel en toda la historia, son judíos. Son judíos. Eso, no se queden nada más con el dato, investíguenlo, van a ver que es cierto con lo que les estoy diciendo. Porque Dios les había dotado a estos judíos de sabiduría y de ciencia y de buen entendimiento. Y entonces cuando los llevan a Babilonia, que era la nación más poderosa del mundo, la más avanzada tecnológicamente, acuérdense que ellos construyeron una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue ¿cuál? Los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, los llevaron para que ellos se instruyeran de esa ciencia, es decir, los llevaron a la mejor universidad de su época, por usar alguna comparación. Entonces, los jóvenes tienen que prepararse, porque algunas denominaciones, algunas iglesias como que robaron esta parte, ¿no? No solamente en la iglesia, solamente en las cosas de Dios. No, el cristiano debe ser cabeza y no cola. Los mejores doctores, los mejores ingenieros, los mejores licenciados tendrían que ser cristianos. Entonces, jóvenes, prepárense, sigan estudiando. Ahora, vamos a ver aquí, y esto es muy importante para mí. Fíjense, vamos a ver algunos científicos calvinistas, y calvinistas no quiere decir que estaban pelones como yo, no significa eso. Calvinistas es que tenían la filosofía de Juan Calvino, uno de los reformadores después de Lutero. Y estos calvinistas tenían un pensamiento y decían todo lo contrario que decía la Iglesia Católica, que dividía lo espiritual, era lo bueno, y lo terrenal era lo malo. El calvinista y su filosofía como protestantes decía que todo lo que hay en el universo, cada centímetro cúbico, le pertenece a Dios. Cada centímetro cúbico de la creación le pertenece a Dios. Todas las áreas del devenir humano le pertenecen a Dios. Amén. Así que no solo el pastor, no solo los misioneros, no solo los que están en la iglesia, también los doctores, también los científicos, también los artistas, todo le pertenece a Dios, o así debería de ser. Vamos a ver esta serie de científicos. El primero que quiero que veamos, regrésate por favor, es Hans Lippershey. ¿Y qué dice ahí que hizo este Hans Lippershey? ¿Qué hizo? A ver, si tú vas en la escuela o en las monografías en la primaria, ¿quién descubrió el telescopio? ¿Quién te van a decir que fue? Pero no es así. Yo te invito a que lo investigues. Esto lo saqué de un artículo que se llama El cristiano y la ciencia, de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue uno de los grandes protestantes calvinistas que llegó a ser primer ministro de Holanda. Nada más ni nada menos, él fue el creador, el que pudo hacer que se creara o se iniciara, se inaugurara la Universidad Libre de Ámsterdam. Nada más ni nada menos. Entonces él tiene, y chéquenlo, yo lo chequé también, y ustedes pueden ver que es verdad esto. Inventó el telescopio 6 años antes de ¿quién? Y era un cristiano, amaba a Dios. Como buen calvinista, como buen neerlandés, que eran el nombre que se daba a los holandeses en aquella época. Y yo no me imagino la ciencia sin el telescopio. Entonces dicen, caray, fue un cristiano, fue un protestante quien inventó. Sí, chéquenlo, de verdad, vayan apuntando y chéquenlo. Vamos a ver ahora sí el segundo. ¿Cómo se llama este? Fíjense, ahí les traigo otro libro aparte. Yo creo que algunos de ustedes, si estudiaron la prepa y si leen o les han, de alguna manera conocen algo de ciencia, les dejaron leer este libro que se llama, ¿cómo? Cazadores de microbios. Este me costó 20 pesos en Gandhi hace años. Ahorita yo creo que no sé en cuánto estarán las ofertas allá en Gandhi. Y el primer científico que habla aquí, precisamente es de Anton van Leeuwenhoek. El primero. Y este es un libro que no es cristiano, es un libro que habla de científicos en general.
Anton van Leeuwenhoek, considerado el padre de la microbiología, creador del microscopio junto con Hansen, desenmascaró la teoría de la generación espontánea. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Siendo holandés, fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres. ¿Ustedes se imaginan la ciencia sin el microscopio? Ahora, ahí va. Su papá de él era anciano de una iglesia en Holanda. Era protestante. Y ciertamente su papá trabajaba con lentes, trabajaba con la óptica. Y este hombre, su curiosidad, le empezó a llevar a ver. Y entonces, no sé si ustedes se acuerdan de ese experimento que creo que es en la secundaria, no me acuerdo si en la primaria o la secundaria, donde tenías que llevar un frasquito y meter un algodoncito con comida y lo cerrabas y después poco a poco empezaban a salir larvitas del algodoncito y después unos mosquitos. Por mucho tiempo los griegos creyeron que la vida era espontánea, se creaba de manera espontánea, por eso se llamaba la generación espontánea. Van Leeuwenhoek con su microscopio, con su prototipo de microscopio, se dio cuenta que cuando se metía ahí ya iban los pequeños microorganismos. Por eso fue considerado el padre de la microbiología. Y era cristiano, temeroso de Dios, como tú y como yo. Pero era un gran científico. Vamos a ver otro más. Dos más vamos a ver, este otro. ¿Cómo se llamaba este hombre? Y ahí está su fotografía, por así decirlo, ¿no? Pionero en los estudios del termómetro y el barómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? ¿Y el barómetro? Para medir la presión del aire. Entonces inventó el primer submarino antiguo en 1620, que es este. Es un prototipo, está en un museo allá en Europa. Y este submarino navegó en el Támesis. ¿Funcionó? Claro, no son los submarinos de esta época, pero él dio el principio de todo lo que es para hacer los submarinos. Esto fue en 1620 y también de igual manera era un creyente protestante como tú y como yo. Vamos a ver uno más. Este no era calvinista, pero también era anglicano. Primero fue criado en el anglicanismo y después él ya no era anglicano. ¿Cómo se llama? Después de un estudio minucioso de sus escritos, se ha llegado a la conclusión de que Newton no solo fue un gran hombre de ciencia, sino también un gran teólogo y un verdadero creacionista y cristiano. Tenía más predicaciones que estudios científicos. Y por ahí alguien dijo, Sir Isaac Newton se le distinguió precisamente con ese título que da Inglaterra a sus hombres y mujeres célebres. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera cosa, la primera enseñanza? Que el cristiano debe ¿qué? Los jóvenes deben ¿qué? Prepararse. Hoy vivimos en un mundo muy competido. A veces decían, bueno, voy a sacar mi licenciatura, ya la hice. No, ahora ni con la licenciatura, tienes que estudiar maestría. A veces ni con la maestría, tienes que estudiar doctorados. Debes seguirte preparando. En cualquier área del devenir humano debes de prepararte. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver la segunda cosa, y aquí se va poniendo más interesante. ¿Cuál es la segunda cosa que vamos a aprender el día de hoy? Todas las áreas de la vida han de ser ¿qué? Miren, les voy a pedir que me ayuden a leer esto. Esto es la versión Dios habla hoy, porque es una de las pocas versiones que les pone los títulos que deben llevar los salmos. A ver qué dice ahí, por favor. ¿Cómo dice? El maestro de Cora con la cítara de Gad de Asaf. Hasta ahí nomás. Fíjense, el libro de los Salmos era un libro de cantos. Eran los cantos que entonaba el pueblo de Israel. Y aquí tiene una indicación. ¿Cómo se debía entonar ese salmo? Con la cítara de Gad. Y el salmo era de Asaf. Ok, ¿qué es una cítara? Una especie de arpita, como una arpita chiquita así redondita. Eso es una cítara. No le cambies todavía aquí. ¿Dónde es Gad? ¿Dónde era Gad? Gad era una de las 5 principales ciudades filisteas. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios, que eran paganos, que no adoraban a Jehová, tenían imágenes, adoraban a Dagón y a otras deidades. Entonces, ¿por qué específicamente? Bueno, ¿de dónde salió esa cítara? Acuérdense que el pueblo de Israel iba a la guerra y traía el botín. Cuando ganaba traían los botines. No los botines, ¿verdad? Del botín, pues, de guerra. Las cosas que... Y seguramente que esa cítara
la habían traído de allá, y por eso dice ahí, ese salmo tenía que entonarse con la cítara de ¿qué? Eso es redimir. ¿Qué significa redimir? Que yo quito un uso vil, le doy un uso para la gloria de Dios. Eso es redimir. Por ejemplo, el internet, hasta donde yo sé, no lo inventó un cristiano, y sin embargo lo usamos nosotros. Pero ¿cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos el internet? Pues debía ser para el bien, no para el mal, ¿verdad? Entonces, la ciencia y las artes deben ser redimidas para el Señor. Todo aquello que han inventado los no cristianos, los paganos, por eso yo les decía, ¿no? Bueno, vamos a ver nomás acá, y aquí sí les voy a pedir que me apoyen con sus Biblias. A ver, alguien que busque rápidamente Génesis 4:20 en sus teléfonos, tablets, como quieran, en su Biblia física. Génesis 4:20, y alguien que busque Hebreos 11:9. Por favor, a ver, alguien que me lo busque y me lo lea. Génesis 4:20, ¿cómo dice? Rápido, jóvenes, ¿cómo dice? ¿Qué pasó con esa esgrima? Pero fuerte, léanlo para que lo escuchen los demás. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ese término fue padre, significa que fue el iniciador, fue el primero el que inventó las tiendas para vivir, las carpas. Ahora, ¿cómo dice Hebreos 11:9? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Gracias. Allí en Génesis 20, ¿quiénes fueron los que inventaron la tecnología? Y fueron los primeros orfebres, fueron los primeros que tocaron música, fueron los descendientes de Caín. Génesis 4 está hablando de la descendencia de Caín. Entonces, la ciencia la inventó los paganos, los que no creían en Dios. Pero aquí podemos ver en Hebreos 11, ¿quiénes usaban esa tecnología también de vivir en carpas? Isaac, Jacob, Abraham, los patriarcas. ¿Qué quiere decir? Que la redimieron. ¿Sí me estoy explicando con ese término redimir o no? Fíjense, la Torre de Babel, se necesitó tecnología para hacer la Torre de Babel. Sin embargo, la mentalidad de los que hicieron la Torre de Babel, ¿cuál era? ¿Era una mentalidad buena o mala? ¿Qué querían? Querían llegar a hacerse como Dios, ¿no? O llegar hasta Dios. Pero se utilizó tecnología. Y a ver, la tecnología que utilizó Noé para crear el arca, ¿se utilizó para el bien o para el mal? Eso significa redimir la tecnología, redimir todas las áreas, darles un uso que sea para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver que no solamente hay que redimir, también hay que inventar y hay que crear. Alguien que busque Éxodo 35:35. Por favor. Éxodo 35:35 y otra persona que busque Eclesiastés 2:26. Algo que hagan ustedes estaría bien, ¿no? Dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aquí lo que nos está diciendo este pasaje, gracias, es que Dios nos dotó. Bueno, ahí está hablando de las personas, de los que iban a diseñar todo el tabernáculo de reunión, pero eso se aplica de igual manera a nosotros. Nos ha dado inteligencia para crear, para diseñar, no solo para estar redimiendo lo que hacen los paganos. Vamos a ver cómo dice Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahí nos dice muy claro, al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia, le da entendimiento. Entonces, tú y yo agradamos a Dios, espero. Y Dios te ha dado eso. A veces hay jóvenes, ay, no, es que yo soy remenso, es que yo soy retonto. Es que... No, tú tienes la sabiduría divina. Dios te dio esa sabiduría. Vamos a darle una más acá. Y vamos a ver entonces, miren, ayúdenme a leer. Bueno, más bien ayúdenme a ver esta lista de científicos creyentes. No es exhaustiva, solamente puse algunos. Johannes Kepler, ustedes saben lo que hizo Johannes Kepler. Sir Isaac Newton, también saben lo que hizo Sir Isaac Newton. Sir Alexander Fleming, ¿qué hizo? Inventó la penicilina o la descubrió, lo que ustedes quieran. Ernest Rutherford trabajó con el átomo. Robert Hastrow trabajó en la NASA. Gerard Dirks diseñó el sistema mecánico de IBM, de memoria, perdón. Robert Sheldrake, director de bioquímica de Cambridge. Owen Gingerich, astrofísico de Harvard.
Raymond Damadian, inventor del estudio por resonancia magnética. Fíjense nomás. Sir John Eccles, premio Nobel en el área de neurobiología. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, que les presenté hace rato en el libro. Y no es exhaustiva esta lista, hay muchos más. Solamente puse aquí algunos que son científicos de más de nuestra época. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver la tercera enseñanza. La primera enseñanza, ¿cuál fue? ¿Cuál, perdón? El creyente debe seguir preparándose. La segunda enseñanza, ¿cuál fue? Todas las áreas tienen que ser redimidas para el Señor. Cada centímetro cúbico del universo le pertenece a Dios. Y la tercera es, ¿no qué? Bueno, vamos a ver aquí, ayúdenme a leer este pasaje, Daniel 1:8, ¿cómo dice? Estos jóvenes que tenían toda la ciencia de Israel, que los educaron todavía los babilonios, eran buenos creyentes, y ellos decidieron no contaminarse, porque ellos sabían, aquí habla de la comida, pero decidieron no contaminarse con todo, a pesar de que eran buenos científicos, vamos a llamarlo así, ¿no? Eran buenos en todas las áreas de la ciencia de aquel entonces, ¿no? Muchas veces pasa que los jóvenes, o cuando ya estudian una carrera, tienen su maestría, están ganando dinero, se empiezan a contaminar, empiezan a dejar de lado a Dios, o se creen en las carreras, se creen lo que los profesores les dicen, que el cristianismo no sirve para nada, que la ciencia es lo que impera. No hay que dejarse contaminar. Y quiero contarles aquí la historia de Vincent Van Gogh. ¿Quién fue Vincent Van Gogh? Un pintor. Aquí está una foto de cuando él era joven. Su papá había sido pastor, cristiano, pues. Y él también un tiempo pastoreó, predicó la palabra por un tiempo. Predicó a los mineros allá en Holanda. Vamos a darle uno más. Con el tiempo, no sabemos por qué. Bueno, a lo mejor sí, los artistas, si no tienen cuidado, son como muy sensibles a esa parte, muy bohemios, y empezó a ir a Ámsterdam, a mezclarse con pintores de Ámsterdam, después a París, y se empezó a alejar de Dios. Empezó a meterse más en la bohemia, empezó a tomar, a drogarse con opio. Vamos a darle uno más acá. Incluso ustedes saben, ¿verdad? Esa historia es verdadera, porque él escribía. Sabemos de su vida de Vincent Van Gogh porque él le escribía a su hermano Theo Van Gogh, y están esas cartas documentales ahí donde él escribe, ¿verdad?, cómo él se corta una oreja para mandársela a una mujer, a una prostituta de la cual estaba enamorado. Entonces, siendo él un hombre que se estaba preparando para servir a Dios, pues dejó estas cuestiones, ¿verdad? Vamos a darle uno más. Aquí podemos ver, ¿verdad?, uno de sus últimos cuadros. Él se suicidó. Con una pistola se disparó en el pecho, se quitó la vida, estaba ya muy trastornado por toda la droga que se metía. Entonces pudo haber sido un gran siervo de Dios, incluso pudo haber redimido su arte para algunos. Fíjense, algunas de las pinturas de Van Gogh tienen influencia bíblica. Algunos de los cuadros de Van Gogh tienen influencia de la Biblia, porque él conocía la Biblia, pero se apartó de esa parte, ¿no? De la parte cristiana, de la parte de Dios. Vamos a darle uno más acá. Y quiero concluir con esto, jóvenes. ¿No es lo mismo que dice ahí? Daniel 1:20, ayúdenme a leerlo. Aquí está, ¿cómo dice? Los caldeos, los babilonios, acostumbraban llevarse a lo mejor de los diferentes países que conquistaban, y no solamente había judíos ahí, había de otros países, de otras nacionalidades. Y cuando Nabucodonosor los trajo frente a él para examinarlos, ahí dice algo bien tremendo. Dice que los halló, ¿cuántas veces mejores? 10 veces mejores. El cristiano debe ser 10 veces mejor que cualquiera del mundo, porque ha recibido la sabiduría, como veíamos en Eclesiastés. Al que agrada a Dios, Él le da sabiduría, le da ciencia, le da conocimiento. Pero si se fijan, ¿verdad? Dice aquí, en todo asunto de sabiduría
e inteligencia. Pone los dos términos. La inteligencia, y con eso quiero concluir, porque la inteligencia tiene que ver con los estudios, tiene que ver con los avances científicos, tiene que ver con todas las artes que hay. Pero la sabiduría es algo diferente, porque la sabiduría solamente la da ¿quién? Solo Dios. Si tú eres un joven que buscas a Dios, que lees la Biblia, que de verdad estás entregado al Señor, que de verdad le has entregado tu vida al Señor, créeme que el Señor te dará esa sabiduría. Y hay una gran diferencia. Porque aquí entre los astrólogos y entre los magos, que así les llamaban caldeos, les llamaban a estos hombres, que eran como, más bien no eran científicos, eran una especie como de alquimistas, porque mezclaban, ¿verdad?, lo que era la poca ciencia que había con la astrología y ese tipo de cuestiones. Pero había gente también bien sabia aquí. Bueno, no sabia, bien inteligente. Pero ¿qué les faltaba a esa gente? Por eso Nabucodonosor puso a Daniel y a sus amigos en puestos claves, porque no solamente eran inteligentes, sino eran sabios. Incluso ustedes saben, Daniel le reveló varios de los sueños que tuvo a Nabucodonosor. Y no solo a él, porque Daniel estuvo con 4 de los emperadores, 2 emperadores babilonios y 2 emperadores persas, durante un periodo de 70 años. Así que yo les dejo esto en su corazón, hermanos, jóvenes. ¿Está peleada la ciencia con el cristianismo? De hecho, en muchas áreas del devenir humano fueron los cristianos los que impulsaron esas áreas. Y si bien es cierto que los primeros cristianos, el primer siglo, fueron ignorantes, pescadores, albañiles, carniceros, esclavos incluso, con el tiempo, en el siglo I, finales, en el siglo II, surgieron los apologistas, cristianos que se prepararon en todo el ámbito griego, en todo el ámbito grecorromano o grecolatino, y que ya peleaban de tú a tú con los grandes filósofos. Porque el cristianismo, y ahora lo podemos ver, siempre ha sido sinónimo de ciencia, sinónimo de gente preparada, sinónimo de gente que va a la vanguardia y no a la retaguardia. Que Dios bendiga esta pequeña conferencia. Yo espero que Dios les haya dejado algo en su corazón y que ustedes puedan realmente estar practicando esto que vimos.